de la crisis del 29 a la naciente intervención estatal. Este contenido trata de la crisis económica que tuvo Estados Unidos en 1929 y su incidencia en la economía mundial y por ende en Bolivia, y la intervención estatal en el país para lograr parar esos efectos nocivos y negativos de esta crisis en el país. Continuamos. La Gran Depresión de 1929. Reiteramos, esta crisis se produjo precisamente en Estados Unidos, en el país del primer orden mundial después de la Primera Guerra Mundial. Ya habíamos indicado que Estados Unidos, después de la Primera Guerra Mundial, juntamente con Japón, van a surgir como las nuevas potencias en el mundo, ¿verdad? Debido a que los países europeos como Inglaterra, Francia, que estuvieron a la cabeza de los países imperialistas en el mundo, van a sufrir desastres por la guerra, ¿verdad? Sin embargo, Estados Unidos, un país que no ha sufrido ni un efecto ni destrozo a la integridad de su territorio. De ahí es que este país va a ser el primer país en el orden mundial. Sin embargo, para 1927, muchos presagiaban una posible crisis en la economía de Estados Unidos. Es así que estos dichos o estos presagios se van a cobrar verdad o realidad, si vale el término, cuando el 24 de octubre de 1929, repentinamente las cotizaciones de la Bolsa de Valores de Nueva York se hunden, provocando la crisis más grande del siglo XX en Estados Unidos, conocido también como el crack del 29. Es importante precisar, sin embargo, que esta crisis en Estados Unidos había provocado protestas en la población, pobreza, hambre en varios sectores de Estados Unidos. Los Estados Unidos, la primera potencia después de la Primera Guerra Mundial. Ya habíamos anticipado hace un momento que Estados Unidos, al no sufrir ningún efecto a la integridad de su territorio, más al contrario, se fue fortaleciendo en el poderío de las Fuerzas Armadas, en la tecnología, armamentos y en la economía, hasta lograr ser el primer país en el orden mundial después de la Primera Guerra Mundial. Japón, muy cerquita de Estados Unidos, también surge como otro de los países importantes en la economía del mundo entero, desplazando así a los países europeos cuyos territorios habían quedado devastados, cuyas economías habían sido destrozadas por la Gran Guerra en 1914 a 1918 y 19. Los vaivenes en el precio del estaño. Se dice vaivenes porque el precio del estaño no es uniforme, vale decir, no es estático, es cambiante. Unas veces está en un precio estándar, otras veces baja este precio, otras veces sube. Entonces hay una irregularidades y desequilibrio total en el mundo entero. De ahí que se va a crear el Consejo Internacional del Estaño entre 1929 y 1939. Se va a crear este consejo para dar solución a la crisis de los precios en los vaivenes en el precio del estaño, perdón, ya porque la crisis del 29 había provocado este desequilibrio de la oferta y la demanda del estaño, pues algunos países que habían sido seriamente afectados y productores de estaño ya no podían ofertar más este mineral, tal el caso de Bolivia, y otros países menos afectados también no pudieron mantener la demanda del estaño, de ahí que se dice los vaivenes del precio del estaño. Es curioso ver que para este tiempo en el mundo y Bolivia, Simón Iturri Patiño, este personaje magnate del estaño, uno de los varones del estaño prácticamente, en el mundo conocido como el rey del estaño, dominaba
el 50% de la producción de la economía nacional del estaño en Bolivia, ¿ya? Y un 11% de la producción mundial. De ahí la importancia de este señor en la economía, no solo boliviana, sino del mundo, en relación a la producción del estaño, ¿ya? Volvemos a este Consejo Internacional del Estaño que pretende dar solución a este problema del precio, ¿ya? De ahí que se van a dar aspectos positivos debido a que la oferta mundial va a disminuir y consigo va a haber un descenso de los precios del estaño y se va a ir normalizando esto de los vaivenes del precio del estaño. Sin embargo, esta crisis de Estados Unidos, que tuvo incidencia en el mundo entero debido a la influencia de la economía mundial que tenía Estados Unidos, se va a producir impactos en Bolivia en los ámbitos económico, social y político. Vemos los efectos económicos en el país. La Gran Depresión prácticamente ha hecho que los precios de los metales o de la minería prácticamente en Bolivia vayan disminuyendo de golpe. Tal el caso del estaño. El estaño cae la producción del estaño, plomo, la plata, zinc y wolfram también son afectados por la Gran Depresión y el hundimiento del precio de estos minerales, ¿ya? Entonces, esto ha provocado cierre de centros mineros, de empresas, eh, el tener que irse de los centros mineros, muchos trabajadores abandonaron estos lugares, hubieron protestas, marchas en el país por el sector minero. En cuanto a los efectos sociales, tomando en cuenta esto de la economía, en el ámbito social hubieron muchos despidos de trabajadores. Un ejemplo es la Patiño Mines, que tuvo que reducir en 1929 sus trabajadores de 6.688 trabajadores, redujo a 2.064. Es decir, más de 3.000 obreros fueron despedidos, casi 4.000 obreros fueron despedidos de la empresa más importante en este tiempo, la Patiño Mines. Ahora bien, además de esto, los que se habían quedado en el trabajo tuvieron que ser reducidos sus sueldos y las jornadas laborales, porque la crisis también había afectado en la producción minera en Bolivia. También los demás sectores fueron afectados. Muchos servidores públicos, maestros, jueces, fiscales van a ser objeto de despido masivo en nuestro país porque supuestamente no hay dinero para poder cancelar salarios, no hay dinero para poder cumplir con los sueldos a los diferentes obreros, trabajadores, asalariados, servidores públicos, maestros, entre otros. Entonces, esto ha provocado protestas en las calles del país, marchas del magisterio urbano, marchas de muchos obreros que se han apostado a las calles, que han tenido que marchar, incluso, como vemos en las imágenes, masivas concentraciones de personas en protesta al gobierno, porque no hay una solución a esta crisis. En los efectos políticos, sumando los efectos económicos y los sociales, las marchas, las protestas, huelgas que hay en el país, van a ser hábilmente aprovechadas por sectores de corrientes ideológicos izquierdistas, formados en partidos políticos como el POR, el Partido Obrero Revolucionario, de tendencia izquierdista, marxista. También en el sector estudiantil universitario van a surgir protestas de estos jóvenes conformando sus agrupaciones sociales como ser URUS, que es la Unión Revolucionaria de Universitarios Socialistas. Entonces, estos van a ir dirigiendo las protestas, marchas contra el gobierno precapitalista para este tiempo, que no puede dar solución a la crisis que se vive en el país.
Ahora bien, después, o bueno, paralelo a esta crisis se va a producir el advenimiento de Daniel Salamanca al gobierno, que va a estar en el poder entre 1981 a 1934. Daniel Salamanca, este personaje es bastante interesante y curioso, toda vez de que era conocido como el hombre símbolo eh, por sus, eh, por sus ideas legalistas, ideas férreas de orden, ya, sin embargo, va a tener pésimas decisiones en cuanto a la solución de esta crisis, pues eh, a los marchistas, a los que están en protestas en las calles, los va a reprimir, va a hacer uso de la fuerza pública legalmente instituida, que es la policía, va a desalojar muchos huelguistas que están apostados en algunos sectores del país, va a haber mucho maltrato, mucha represión y violencia contra los sectores opositores al gobierno, pues los sectores que están en las calles están dirigidos ahora por partidos de tendencia izquierdista, eh, de socialistas, ya, y Daniel Salamanca pues no simpatizaba con estos partidos y pretendía dar fin a estas revueltas o a estos desmanes que había en el país. Bueno, finalmente, por esta crisis, va a asumir la presidencia ahora el señor Enrique Peñaranda, que va a estar en el poder 3 años, de 1940 a 1943. La intervención del Estado en la integración del Oriente, indica este subtítulo. Prácticamente cuando Enrique Peñaranda asume el poder, va a solicitar el apoyo y la ayuda de Estados Unidos. Estados Unidos ya había dado solución a la crisis, ya había logrado salir de su crisis de 1929. Entonces, Estados Unidos va a apoyar a la economía de Bolivia, mandando a su representante Merwin Bohan, y se va a aplicar el Plan Bohan en Bolivia, que consiste en la diversificación de la economía nacional, puesto que sabemos que Bolivia, cuando nace la vida independiente, es un país monoproductor, un país que solamente se limita a la producción de un producto, un mineral, y no así observa la diversidad de riquezas que tiene este país. Este plan Bohan, entonces, va a lograr que Bolivia, los gobernantes, abran los ojos y puedan ver un poco más allá de lo que es el occidente. Nos referimos al Oriente, el Oriente que durante mucho tiempo estaba siendo desconocido para el occidente boliviano, o el eje central de Bolivia, que estaba conformado por La Paz, Oruro, Cochabamba principalmente, y parte de Chuquisaca. El Oriente desconocido, ¿verdad? En 1842, Vallivian quiso integrar el Oriente con el Occidente. De hecho, exploró varias tierras del Oriente. De ahí se le atribuye a él la fundación del departamento del Beni, a José Vallivian. Sin embargo, en este tiempo, Enrique Peñaranda con el Plan Bohan van a integrar la economía del Oriente prácticamente lo van a integrar a la economía de Bolivia entera para dar solución a la crisis que se está viviendo en el país. De ahí que eh, se van a fusionar la actividad agrícola con la industria. Es decir, va a haber un fomento de la agroindustria en el país, y también se va a poder ver las industrias o ingenios azucareras, en Guavirá especialmente. Todas estas acciones están presididas por la Corporación Boliviana de Fomento, la CBF, quien va a estar a la cabeza juntamente con el Plan Bohan, ya para dar solución a la crisis del país e integrar la economía del Oriente a la economía de Bolivia. Otro dato interesante es que se van a crear o se va a construir varios oleoductos, tal en el caso de Camiri Sucre, Camiri Cochabamba, para dar mayor diversidad en la producción de minerales, en este caso de hidrocarburos en el país, y así poder salir de la crisis que había ahondado
a la economía del país. Muy bien, este tema sencillito. Terminamos aquí. Muchas gracias. Hasta otra oportunidad.